Ya le cambié el capacitor, el televisor sigue sin encender. Esto es un problema común. Cuando nos disponemos a reparar un televisor, siempre pensamos, por lo general, que presenta una única falla. Pero la realidad, en muchas ocasiones, termina dándonos en nuestra cara. Una falla inicial puede ocasionar una segunda y una tercera y n cantidad de fallas. Y lo que parece ser sencillo, a priori, se puede convertir en tu verdadero dolor de cabeza. Es hora de desenterrar las raíces de esta falla y eliminarlas de una vez por todas. Acompáñame mientras exploramos cómo encontrar y resolver los problemas fundamentales en el caso de hoy. En las reparaciones electrónicas, básicamente, vamos seleccionando por partes hasta aislar la etapa de la falla y trabajamos en ella para darle solución. Pero, ¿qué sucedería si tenemos más de una etapa implicada en esta situación? El caso de hoy es un televisor de la marca Samsung, modelo UN40H5000. Este es un televisor con retroiluminación LED que el cliente lo trae porque dejó de prender, ni siquiera enciende el indicador de standby, lo que indudablemente nos hace sospechar de la fuente de poder y en segunda instancia de la mainboard o tarjeta principal. Destapamos y hay que tener en cuenta que siempre se debe comenzar por una inspección visual buscando componentes que se encuentren físicamente alterados o presencia de algún elemento extraño dentro del televisor. Este televisor venía apagado totalmente, no enciende ni siquiera el indicador de standby. Entonces, ¿qué pasa? Le encontré este capacitor, ahí si lo logran ver está inflado, y aquí es el capacitor que va al voltaje del driver LED y estaba inflado. Ya le cambié el capacitor, el televisor sigue sin encender. Esto es un problema común en algunos televisores de este modelo. Ahora, tiene más cosas. Vamos primero a analizar el tema que tenemos acá en la fuente. Acá en la fuente tenemos un problema de montaje, porque el diseño está bien. Lo que pasa es que quizás en la hora del montaje fue donde cometieron la equivocación, porque hay algunos de este tipo de televisores, de este mismo modelo, que sí vienen correctamente. Vamos a sacar la fuente y vamos a explicarle. Quiero explicarle para que entiendan un poco. Aquí está la fuente de poder. Ya por arriba pueden apreciar el nivel de calentamiento que hay. Es decir, que esa sección de ahí hay un consumo bastante considerable. Por esa razón está así. ¿Qué pasa? Que este transistor de acá es el QQ855, como pueden apreciar. Bueno, pues ese transistor va al TL431, que está acá, que es la etapa de control de esta fuente, y va a través de esta resistencia fusible. Lo que sucede es que cuando se seca este capacitor de la fuente, empieza a mantenerse de manera inestable. El circuito de control deja de funcionar correctamente y lejos de mandar a apagar la fuente o bajarle el voltaje de salida, entonces empieza a enviar mayor cantidad de voltaje hacia el pin de 5 volts, sobre todo, y que es el más conflictivo, o sea, el que genera el problema. Ahora, este voltaje que se pone de 5 hasta 7 volts aproximadamente, viene y no solo se daña la fuente, sino que se daña también a este micro. El Wiltrend WT61P805. Se ponen totalmente en cortocircuito, está integrado, y claro, la fuente deja de hacer sus funciones porque además este micro es el responsable del encendido de la fuente cuando está en standby. Le voy a mostrar las mediciones que hice para determinar que está dañado acá. Pero para reparar el micro, primeramente hay que reparar la fuente. Y no solo cambiar el capacitor, sino colocar la fuente como va, como está diseñada originalmente. Lo que pasa es que en el proceso de montaje, no sé por qué ocurre, en algunas fuentes el montaje está perfecto. Incluso en algunas fuentes del mismo modelo, como les decía, el voltaje está perfecto. Se seca el capacitor electrolítico de la etapa del driver LED y la fuente simplemente baja su voltaje y se mantiene estable, porque el lazo de control está funcionando perfectamente, pero en este caso no. En este caso, esta resistencia que está acá es una resistencia fusible que va directamente al TL431, pero esta resistencia no va en esa posición, va aquí al lado. Es una resistencia de 0 ohm que va al lado, que va directamente desde el colector del transistor hasta el cátodo. Va con una línea de conducción directamente hasta el cátodo para que funcione correctamente el circuito de control de esta fuente. Así es como vienen muchas de estas fuentes del mismo modelo, pero otras vienen así de esta manera, y siempre que se daña el capacitor
del driver LED siempre daña el WT61P805. Siempre. Entonces la particularidad de este Micom, que no solo es cambiarlo, sino que hay que programarlo. Este viene con su programación. Vamos a hacer las dos cosas. Ya vamos primero a cambiar acá la resistencia del lugar. Ahí les voy a mostrar en el plano. Aquí tenemos el transistor, el QQ855. Aquí es donde en realidad va la resistencia fusible, pero esta resistencia fusible hay otro conductor que sale desde este punto hasta el cátodo del optocoplador. Entonces, ¿qué pasa? Que la resistencia fusible no va acá en este punto, sino que la resistencia fusible va del colector del transistor a esta línea que va directamente al cátodo para que pueda funcionar correctamente y no se dispare la fuente cuando se daña el capacitor que le mostré, que es de la etapa del driver LED. Ya, entonces vamos a colocar aquí y vamos a mostrarle el procedimiento que vamos a realizar. Siempre es bueno echarle un poquito de flux ahí donde se va a trabajar. Esta es la resistencia que vamos a cambiar. Y soldar simplemente al lado. Se ve directamente del colector de transistor al cátodo. Aquí está la resistencia fusible. Ahí lo cambiamos desde allá hasta acá. No sé qué le pasa a Samsung, o no sé qué le pasó con este montaje. Algunas placas lo traen bien y la gran mayoría, sí, en este modelo no está bien. No está bien. Y entonces lo que pasa es que siempre que viene con este condensador dañado, siempre viene con el trash en cortocircuito totalmente. Una vez cambiado ese capacitor y rectificado el error de la placa, entonces es que empezamos a trabajar acá en la tarjeta principal. Porque de lo contrario, en un tiempo más, cuando se vuelva a dañar ese capacitor, va a pasar lo mismo. Se va a dañar la fuente y va a dañar el integrado aquí en la tarjeta principal. Esta es la prueba que se le hace a los televisores Samsung. Retirando la alimentación de la tarjeta, recuerden que acá está la resistencia de pull-out que alimentan el voltaje de PC-ON y backlight. Entonces, si la fuente está buena y los LED están buenos, deben de encender. Ahí, como ven, tenemos iluminación correcta. Es decir que esta fuente está funcional ya. Entonces vamos hasta aquí. ¿Cómo determiné que estaba en cortocircuito el WP61P805? Con el tester en negativo, medimos aquí el voltaje de los 3.3 volts que alimenta en la SPI. Y está en cortocircuito total. Son los mismos 3.3 volts que alimentan este microcontrolador. Inicialmente yo había levantado varias cosas en otras teles. En otras teles había levantado varios componentes que igual donde debía tener voltaje pues no tenía. Pero al final me di cuenta que levantando el integrado se eliminaba el cortocircuito. A veces, muchas veces, yo no sé si este es el caso, pero muchas veces este regulador de 3.3 volts se daña también. Este que está aquí, que es quien alimenta tanto la memoria SPI como el microcontrolador. Así que vamos entonces a retirar la placa y vamos a retirar el Micom. Ahí está. Y lo primero que hacemos es echarle un poquito de flux. Ahí está el Micom. Entonces la técnica de aquí para no dañar los pines de conexión o las pistas es llenar todo de estaña para cuando le dé con estación salga perfectamente sin ocasionar ningún daño. La tenemos completamente con escaño y siempre hay algo que me gusta colocarle para evitar dañar componentes. No solo evito que se dañen componentes aledaños, sino que se vuelen. Hay veces que la temperatura ha aflojado algún componente que está bastante cerca al punto de fusión. Y entonces con la propia estación y con el aire se puede ir. Ahí al tener estaño en todos los pines, pues va a hacer que todos parejos aflojen para sacar el integrado. Está listo para salir. ¿Ven cómo se mueve? Entonces ya lo vamos a sacar. Así vamos a limpiar. Pueden apreciar, está perfecto. El pin 1 hacia aquí. Entonces, aquí tenemos la susodicha. Podríamos hacer una medición por arriba, pero este es conductor. Entonces, vamos directamente. Este es el submicron. Vamos a colocarle este que se le va a poner. Vamos a acomodarlo.
Ahí está bastante bien, ¿no? Entonces, vamos a darle un poquito de calor. Y crearlo un poquito para poder soldarla bien. Esta parece que tienen otra alineación, pero es que la cámara del microscopio la tengo con un ángulo sin ningún tipo de reflejo y lo que está escrito. Ahí ya está bien. Quitemos el blindaje que le pusimos y limpiemos. Aquí hice el cambio del procesador, pero me di cuenta que estaba dañado el regulador de 3 volts. Ahí le puse un regulador un poquito más grande, le pusimos un AMS 1117 de 3,3 volts, entonces ahí para poder alimentar y hacer la programación, pero igual le puede servir, lo que es más grande de tamaño simplemente, pero igual funciona perfectamente. Ahí antes de cerrar vamos a buscar el original para colocarlo, entonces vamos a proceder a la programación con este regulador ahí en ese punto. Iniciamos el software nativo del RT809H. Vamos a solicitar la información automáticamente. Dice que es un control, un wheel range, pero no me dice cuál wheel range es. Bien. Vamos a buscarlo directamente entonces. WT61 wheel trend y busquemos el 805 que va por ISP. Ya ahí apareció, le había puesto arriba también y de nuevo le di a ver si lo encontraba y no lo encontró. Entonces vamos a abrirlo, vamos a cargar el archivo, dice que el archivo fue cargado y vamos a escribir. Está escribiendo, va bastante rápido. Perfecto, terminó la copia. Hay modelos que están fabricados de una manera, el montaje lo tiene de una manera, de la manera correcta, como les he explicado en el video, y hay otros modelos como este, que el montaje ha sido de manera incorrecta por una equivocación, no se sabe por dónde vino, pero me he encontrado ya varios televisores con ese error de montaje, que se daña el capacitor del driver LED, se seca, se revienta, como ven, sube el voltaje de los 5 volts de standby porque falla el lazo de control. No solo daña el MICOM, sino también daña el regulador que lo alimenta a él. Primero hay que reparar la fuente y también corregir el error de montaje que viene en esta fuente. Una vez corregido el error y reparada la fuente, entonces es que podemos empezar a trabajar acá en la tarjeta principal. Quitamos MICOM, colocamos el nuevo, revisamos primeramente antes de energizar si está en cortocircuito, si tiene una impedancia baja, hay que retirarlo y colocarle otro nuevo. Una vez que ya esté con los 3.3 volts correctamente, medimos aquí en la memoria de SPI flash y si tiene los 3.3 volts en el pin 8, pues entonces probamos a ver si está oscilando. Medimos aquí el cristal a ver si están los 12 MHz y si están, pues entonces nos disponemos a programar. En mi caso lo hice con el RT809H, colocándolo por ISP a datos y reloj y negativo. Cargo la programación, escribo el MICOM, desconecto la energía y cuando vuelvo a conectar tiene que ya prender el televisor. Si no tiene otro daño, el televisor debe iniciar. Así queda el televisor. Buscar las causas que generaron el daño y llegar hasta el último elemento dañado y reemplazar será la mejor garantía que le podemos ofrecer a nuestros clientes. Cambiar las tarjetas no está mal, siempre y cuando las mismas sean irreparables. En este caso, si nos hubiéramos ido por cambiar la tarjeta principal sin hacer una inspección visual, hubiésemos terminado dañando una segunda mainboard. Cuando tu aparato, en este caso un televisor, no enciende, siempre se debe seguir el mismo proceso que lleva a la energía eléctrica al entrar en el televisor. Quiero que te fijes cómo aquí también te mostramos el por qué siempre se debe hacer un diagnóstico lo más completo posible para poder ofrecerle un presupuesto de reparación a nuestro cliente. A veces como técnicos pecamos de ingenuos por confiados y terminamos casi siempre errando en lo que le comentamos al cliente cuando tratamos de adivinar sin ni siquiera abrir el televisor.
Comparte este video y dale me gusta si fue de tu agrado. Si te quedó alguna duda de lo tratado, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Un abrazo y estaremos viéndonos en un próximo video, mis queridos entusiastas de este mundo electrónico.